Bueno, vamos a hablar de un tema económico. Otra vez la inflación, ¿qué pasó? Sí, bueno, es muy interesante lo que está pasando con la inflación, que nosotros, digamos, como argentinos, deberíamos ser expertos, y no lo somos, ¿no? Obviamente no vamos a decir que la inflación no cede, porque es obvio, digamos, lo vemos todos cuando vamos todos los días a hacer las compras, y además están los datos estadísticos, que ahora no se mienten, y que han mostrado que en abril la inflación fue del 2,6% y que se acumula un 9,1% en los primeros 4 meses del año, o sea, un desastre, ¿sí? Con esto no se llega a las metas, así que está mal, el tema está muy mal, ¿sí? Está bueno, complicado. La cuestión es que, ¿por qué los argentinos no tenemos una buena teoría de la inflación, no? ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, deberíamos ser expertos, no hay ningún país que haya tenido durante tanto tiempo tanta inflación. Es como ser esquimal y no conocer nada de hielo, ¿sí? Esto nos pasa a los argentinos, es muy frustrante. Es muy interesante cómo el poder político manipula las teorías acerca de la inflación. A ver. En todo el mundo, ¿no? Está claro, está re claro, que excepto en determinadas circunstancias muy críticas, ¿sí?, la inflación se produce por un efecto monetario y generalmente de origen fiscal. O sea, vos imprimís más billetes de lo que la economía puede procesar, ¿sí?, de lo que necesita. Normalmente es por razones fiscales, porque el Estado gasta más de lo que de lo que podría gastar. Entonces se pone dinero ficticio a circular y por ende las cosas valen más de lo que valían antes, ¿sí? Si yo tengo 10 latas de tomate en el mercado y 10 pesos, las latas van a tender a costar 1 peso por lata, y si tengo 100 pesos en el mercado y las mismas 10 latas, cada lata va a terminar costando más o menos unos 10 pesos, digamos, para decirlo brutamente. Hay circunstancias de crisis económicas, de recesiones agudas, motivadas por factores internos, externos, lo que fuera, que pueden ameritar un cambio, y por eso hay una política monetaria. Pero eso no cambia el hecho de que no se puede inventar dinero todo el tiempo, ¿sí?, como ha hecho la Argentina en los últimos 70 años. Bueno, ahora los gobiernos, cuando el poder político ocupa el gobierno, odia esta teoría. Claro, ¿por qué? Porque le obligaría a dejar de imprimir para bancar sus gastos inútiles. Entonces inventan otras teorías y atacan a los famosos formadores de precios, ¿sí? Le entran a echar la culpa a los supermercadistas, a las empresas y demás, ¿no? Esto era muy claro con el kirchnerismo. El kirchnerismo, que reinventó la inflación en la Argentina después de que Néstor Kirchner recibiera una economía con superávits gemelos y sin inflación, el kirchnerismo la reinventó, ¿sí? Fue un desastre eso. Entonces no querían admitir esa falla. Entonces le echaban la culpa a los famosos formadores de precios. Era muy gracioso lo que se daba, las discusiones que se daban, porque vos les preguntabas, che, pero entonces, si la culpa las tienen las grandes empresas, ¿por qué no hay inflación, por ejemplo, en Chile o en Brasil, ni hablar en Europa o en Estados Unidos, donde también hay empresas que son igualmente codiciosas que las argentinas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay inflación ahí? No serán codiciosos de esos empresarios, que es raro porque muchas de las empresas son exactamente las mismas. Por ejemplo, Procter & Gamble, supónete, o Nestlé, ¿sí? Son exactamente las mismas y sin embargo ahí no hay inflación, acá sí. Será una cuestión estrictamente de la codicia de los empresarios argentinos, vos les decía con un poco de ironía. Y ellos quedaban mirando impávidos, y vos decías, no debe ser así, porque también en la Argentina hubo breves periodos en los que no hubo inflación, y no creo que hayan sido más codiciosos en una década que en otra década. Los empresarios son los mismos, las empresas son las mismas, las lógicas son las mismas, porque habrá inflación. Entonces la respuesta que te daban era que, como el gobierno kirchnerista era un gobierno popular y hacía políticas a favor de los pobres, y los poderes económicos concentrados no querían la emancipación popular, iban en contra de ese modelo, entonces saboteaban al gobierno kirchnerista con inflación, incrementando los precios, así podían abortar ese proceso. Bueno, aquí que estamos en la Argentina de Macri, ¿sí? Y Macri tiene una política fiscal hasta ahora un poco más moderada que lo de los kirchneristas, pero en el fondo muy parecida, igual, ¿sí? Y los precios suben, ¿sí? Y está empezando a escucharse en el gobierno kirchnerista, macrista, algunas voces que dicen que esto es culpa
de los formadores de precios, no dicen formadores de precios, dicen de los supermercados, de tal y cual, que no invierten, que no producen más, ¿sí? Estamos empezando a escuchar las antenitas de vinil de uno pueden detectar ahora esas acusaciones, ¿sí? Con lo cual, siguiendo la lógica de mis amigos kirchneristas que defendían las políticas monetarias desastrosas de Guillermo Moreno y del Banco Central subyugado de Cristina Fernández, uno podría decir, pero caramba, entonces ¿qué pasó? Macri es un gobierno popular que está siendo acosado por los sectores del poder que no quieren la emancipación del pueblo, ¿sí? Porque le está pasando lo mismo que a Cristina Fernández, es decir, hay unos señores muy malos que remarcan los precios. La verdad es que en la Argentina está emitiendo dinero de más, es lo que es lógico y es lo que siempre se mantuvo igual, tanto como con los gobiernos kirchneristas como con el actual gobierno macrista. La Argentina está emitiendo de más para poder sostener al déficit fiscal enorme que generan las castas que viven del Estado, ¿sí? Las castas improductivas y parasitarias, múltiples, diversas, de muy distintos tipos, que viven del Estado y que generan un gasto que nosotros, los contribuyentes, ya no podemos pagar con impuestos y que se cubre con emisión o con endeudamiento. Esa es la verdad y es lo que no ha cambiado ni en una época ni en otra. Si no aceptamos esta teoría, entonces tendremos que aceptar que tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno macrista peleaban contra los poderes de las empresas privadas, que en otros países no generan inflación, por la emancipación de las clases populares. Ustedes elijan la teoría, Guille. No hace falta agregar nada más, Adrián. Iba a hacer un par de comentarios para complementar, pero la verdad que ha sido tu silogismo, ¿sí? Ha sido completo y no es necesario acotar nada más. Gracias, bueno, como siempre. Entonces nos vemos. Nos vemos, Adrián. Un abrazo grande. Chau. Hasta luego. Adrián Simeoni, aquí en Bipolares, hablando de inflación.